Arrio, Arrio, es el otro personaje con el que intentamos personalizar este hondo conflicto de tensiones que aparece al fin de la antigüedad. Arrio busca la humanización de Cristo, con el objeto de negar su consubstancialidad con el Padre. O sea, es Jesús o Cristo es un humano, no es Dios. Esa es la herejía arrianista. En el año 319, Arrio proclama sus proposiciones heréticas y se enfrenta violentamente con el obispo Alejandro. Las mismas, estas proposiciones, son de gran importancia frente a la doctrina de la fe, ya que tratan de la teología trinitaria. En la iglesia de Alejandría, de la que él era presbítero, tales cuestiones habían originado discusiones apasionadas en las generaciones precedentes. Si bien al principio parecía ser una discusión parcial y focalizada en la iglesia de Alejandría, en sus afirmaciones doctrinales muy pronto se hicieron presentes la tendencia subordinacionista que él, o sea, Arrio, tomó de su anterior obispo, Dionisio, en su polémica contra los sabelianos de Cirenaica. Arrio intenta salvar en el misterio trinitario la originalidad y los privilegios del Padre, el único no engendrado y también no devenido, o sea que no cambia, no entrado en el ser. Por lo tanto, es el único eterno, el Padre, único que no tiene principio. La conclusión es evidente. El Padre es el único verdadero Dios, según la herejía arriana, porque Él es absolutamente el único que es arge. En griego quiere decir el principio, o sea, sobre el cual todo está hecho, o de lo cual todo está hecho, o sobre el cual todo se forma y a partir de lo cual se forma, el principio, el arge. Solo el Padre es el principio para Arrio de todos los seres. El verbo de Dios o su logos queda subordinado al Padre. O sea, en la Trinidad, el verbo está subordinado al Padre. Y no le es consubstancial, o sea, no es el mismo el Padre y el Hijo. O sea, básicamente Jesús no es Dios, o Cristo no es Dios. Esa es la herejía arriana, digamos. Porque todas estas cosas fueron discutidas durante siglos. El dogma no se formó ni en el siglo I ni en el siglo II, ni fue como así como vino Jesús o alguien y dijo esto es así, ya quedó así. No, lo fueron armando los padres de la iglesia, los filósofos, los pensadores, los cristianos, los obispos, los concilios. Fue todo un proceso para elaborar lo que es la fe cristiana y específicamente católica. En estos tiempos todavía estaban los debates y las discusiones, sobre todo contra los herejes, porque una vez que se formó el dogma surgen quienes no estaban de acuerdo con ese dogma y tenían otro pensamiento. Y entonces ahí empezaban las luchas y las disputas, ¿no? Arrio fue muy importante, o sea, el arrianismo fue muy influyente y de gran poder en ese momento y de gran influencia. Lo que Arrio intenta, bueno, acá decía, ¿no? Dice, el verbo, el Padre es el único verdadero, Dios, el único verdadero Dios es el Padre, porque Él es absolutamente el único, que es arge o principio de todos los seres. El verbo de Dios o su logos queda subordinado al Padre y no le es consubstancial. Por eso afirma Arrio que antes de ser engendrado no existía. O sea que
el Hijo no era existente desde el principio, sino que era el Padre. O sea que es posterior al Padre el Hijo. ¿Mm? Entonces quiere decir que el Hijo no es eterno, porque la eternidad no implica tiempo. Lo que Arrio intenta es expresar una superioridad ontológica más que cronológica. Pero esto lo lleva finalmente a afirmar que el Logos de Dios fue creado. O sea, el Padre es superior, no solo porque está primero, cronológicamente en el tiempo, sino que es superior al Hijo porque es ontológicamente superior, es eterno, al Hijo. O sea, el Padre es superior. Pero esto lo lleva finalmente a afirmar que el Logos de Dios, o sea, el Verbo, o sea, Cristo, fue creado. Entonces se trata el Hijo de una criatura divina, perfecta. De ningún modo comparable con el resto de los seres creados. Pero ese Hijo, al fin y al cabo, es una criatura. La Iglesia inmediatamente reacciona a través de Alejandro de Alejandría, su obispo, quien reunió un concilio de más de 100 obispos de Egipto y de Libia. Allí se lo anatematizó a Arrio y se lo excomulgó junto con sus partidarios, o sea, los que lo seguían. Fueron 5 presbíteros, 6 diáconos y 2 obispos. Con esta condenación a Arrio, el tema, lejos de terminar, se incrementa y expande. Arrio pide ayuda entonces en el resto de Oriente y en Asia Menor. Alejandro, el obispo de Alejandría, por su parte, trata de comunicar su postura, estamos hablando del siglo IV, trata de comunicar su postura en cartas encíclicas y personales dirigidas a los obispos de los países griegos y al Papa Silvestre de Roma. Trata de comunicar su postura en cartas encíclicas, Arrio, y personales dirigidas a los obispos de los países griegos y al Papa Silvestre que estaba en Roma. Es tan grande la agitación que el emperador Constantino, o sea, tan grande la agitación que se genera, que el emperador Constantino, que era del siglo IV, toma cartas en el asunto y apoya la idea de convocar a un gran concilio de toda la iglesia. O sea, a raíz de Arrio, mira lo que pasa. Se forma un concilio de toda la iglesia propuesto por el emperador Constantino, del Imperio Romano de Oriente. Bueno, en ese momento era el único imperio romano. No estaba dividido todavía el imperio. Que será el primer concilio ecuménico. Ese es el primer concilio ecuménico, ese es el concilio de Nicea. Entonces, en ese concilio que convoca Constantino, en el siglo IV, hay 300 obispos que se reúnen en la ciudad de Nicea, el 20 de mayo del año 325. Es el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Están allí presentes todas las tendencias que convulsionan la Iglesia. Los arrianos de la primera hora junto a Eusebio de Nicomedia. También aquellos que detrás de Eusebio de Cesarea buscarán salvar la unidad más que la precisión teológica. A ver si poner mejor estando esto acá. Creo que sí. Sí. Porque se ve mejor así, ¿no? Ahí lo vamos a dejar así, que me gusta más. Y los que han luchado abiertamente contra Arrio, como Alejandro de Alejandría,
Atanasio, su futuro sucesor, Ocio de Córdoba, todo esto del Concilio de Nicea, ¿no? Quien fue el encargado de informar al emperador del problema de Arrio, como antes ya lo había hecho respecto al donatismo, que fue otra herejía, y se dio en Cartago. Hay también un grupo tan anti-arrianista que termina afirmando la herejía opuesta y sistemática, que es la plena identidad del Padre y del Hijo. O sea, no hay diferencia. Negando al Logos, toda sustancia propia. Eso era un modalismo encubierto, o sea, otra variedad de la herejía, ¿no? El concilio finalmente llega a una mayoría que condena los errores de Arrio y proclama lo siguiente el concilio contra Arrio. Fíjense lo que dice el concilio de Nicea. Creemos en un solo Dios Padre omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día. Subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso dice el Concilio de Nicea. Y en el Espíritu Santo. Más a los que afirman, dice el Concilio de Nicea, contra el arrianismo, que era la herejía que en ese momento estaba teniendo gran predominancia. A los que afirman, hubo un tiempo en que ese logos, verbo, ese Cristo, ese Hijo de Dios, en que no fue, y que antes de ser engendrado no fue, o sea, no existía, y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra hipóstasis, o de otra sustancia, o sea que no está dentro de la Trinidad, o que el Hijo de Dios es cambiable o es mudable, o sea que puede modificarse, los anatematiza la Iglesia Católica. O sea que acá hay una condena claramente al arrianismo. ¿Sí? El concilio incorpora una palabra clave que no es de origen escriturario: homoousios consubstancial. En esta palabra se define perfectamente la fe de la Iglesia en la encarnación del Verbo y al mismo tiempo se inaugura el camino de la elucidación y explicitación del dato revelado. Voy a repetir esto. El concilio incorpora una palabra clave que no es de origen escriturario, homoousios consubstancial. En esta palabra se define perfectamente la fe de la Iglesia en la encarnación del Verbo y al mismo tiempo se inaugura el camino de la elucidación y explicitación del dato revelado. Arrio y sus secuaces quedaban definitivamente condenados, pero para la Iglesia comenzaba una larga y difícil batalla. Para entender la enorme difusión que tuvo el problema teológico suscitado por Arrio, se puede hacer referencia a un texto de Gregorio de Niza, quien muestra cómo en las casas de familia, en los comercios, en los baños, en los gimnasios, todos hablaban de este tema. O sea, era el tema del momento. Discutir esto sobre si el Hijo y el Padre son lo mismo, si uno es eterno, si otro no, si Cristo es humano o es Dios o es hombre, o es las dos cosas, bueno, todo eso. Y esto lo escribe Gregorio de Niza en el libro que se llama Sobre la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la Trinidad, ahí está la gran discusión, ¿no? Arrio es solo el Padre. El verdadero Dios es el Padre. ¿De dónde le vino
al arrianismo esta virulencia y expansión? Cuentan los biógrafos de Arrio que, como todo heresiarca, defendía su posición doctrinal, proclamando a la vez una condena al mundanismo, la frivolidad y la miseria moral que podían aparecer en la iglesia. Vamos a ver. Cuentan los biógrafos de Arrio que, como todo heresiarca, defendía su posición doctrinal, proclamando a la vez una condena al mundanismo, la frivolidad y la miseria moral que podían aparecer en la iglesia. ¿Sí? Era bello. Arrio era bello. Era inteligente. Era sobrio. Era asceta, de purísimas costumbres y un gran orador. Era duro, Arrio era duro, era rígido y naturalmente exigente con el prójimo y consigo mismo. Podríamos decir hoy, en términos actuales, modernos, era un puritano, digamos. Originario de una tierra provinciana, al este de Trípoli, fue lo que podríamos llamar un resentido. Y canalizó esa pasión mediante el racionalismo intelectual y el puritanismo moral, como todos los herejes. Bueno, esta es la visión que tiene el sacerdote que escribe el libro. Lo trata Arrio de un tipo muy puritano en lo moral, muy racional en lo intelectual, y dice todos los herejes son así. Bueno, yo no coincido con este punto de vista, porque creo que es un punto de vista muy parcial. Mete a todo el mundo en la misma bolsa, salvo los que son de la doctrina católica aceptada. O sea, esa es la postura de este sacerdote que escribe este libro. El problema central radicaba al fin de cuentas en aceptar o no una I. El concilio había dicho que Cristo era homoousios. Quiere decir esto en griego, consubstancial al Padre, ¿se entiende? Cristo y el Padre son lo mismo, la misma sustancia. Dos personas, pero la misma sustancia. Bueno, en el caso de este señor, como este muchacho, Arrio, él no consideraba eso para nada. Él pensaba que era el Padre, el verdadero Dios. Y el otro era una criatura privilegiada, perfecta, creada, que era el Hijo, pero era un humano. Y, digamos, no tenía la relevancia, ¿no?, del Padre. Esa es la gran herejía arriana. Pablo, querido, te mando un gran cariño vos estás en Miami, ¿verdad? Bueno, allá donde estás viviendo. Y gracias por estar ahí presente. Bueno, yo no sabía si seguir haciendo el video porque no veía mucha gente conectada, pero bueno, gracias por comentar. Te agradezco mucho, Pablo. Estoy hablando sobre la época de la herejía del arrianismo, que se da en el siglo IV, pero que después se hace un concilio y donde es condenada por el concilio de Nicea de la Iglesia, ¿no? Es el primer concilio ecuménico que tiene la Iglesia. Sí, estamos con un libro de un sacerdote que es un experto en teología, que él estudió en el Vaticano y bueno, es una persona que sabe más que nadie de estas cosas. Así que él está explicando el proceso como la cultura católica se expande en Europa y cómo tiene que enfrentarse a cuestiones de la antigüedad, de los romanos, de los distintos pensamientos, los bárbaros, bueno, todo eso. Así que como que es muy rico todo este debate, porque de alguna manera es lo que uno quiere creer o no creer. Dice, yo creo en esto, no creo en esto, a ver qué dice la Iglesia, a ver qué dicen los críticos de la Iglesia. Acá, como esto es una posición muy católica, la de este libro, siempre él ataca a todos los herejes y los destruye. O sea, como los descalifica. Acaba de decir que son todos puritanos y soberbios, intelectuales, los herejes. Bueno, yo creo que no estoy de acuerdo con eso. Creo que es una posición muy fanática. Pero como lo dice una persona tan culta, es lindo escucharlo. Siempre es lindo escucharlo. Por eso estamos escuchando a ver qué dice este sacerdote, ¿sí?
Todos mis videos de cultura católica de mi canal que tuviste están basados en este mismo autor, en este mismo libro, que es este, ¿sí? Y así que es muy sencillo como está escrito y muy profundo a la vez, por eso lo comparto. Bueno, sigamos entonces con Arrio. O sea, ¿el Hijo es Dios? ¿Es el Padre? ¿Son lo mismo? ¿Son la misma sustancia? ¿O son cosas distintas? Esa es la discusión del arrianismo, ¿no? Y hoy, que es el día de Navidad, en que nació Jesús, por lo menos como lo conmemoramos como el día del nacimiento de Jesús, no está mal hablar de estas cosas, me parece, ¿no? Está bien. Otra cosa, quiero saber si se ve bien, creo que sí, y si se escucha sobre todo, quiero saber. Porque es la primera vez que hago un video con una aplicación. Siempre las hago con la computadora, que es muy distinto a esto. Esto es la aplicación que uso con el celular. Entonces es probable que no sé si se vaya a escuchar. Tampoco tenés obligación de quedarte, Pablito, si tenés cosas que hacer. Yo voy a seguir leyendo y compartiendo este video y bueno, si querés comentar o preguntar, viene bien. Ah, ¿y se escucha bien, Pablo? Bueno, sigo con esto. Poco tiempo después del concilio, la herejía arriana parecía extirpada. O sea, después del concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, que lo convoca Constantino, ¿verdad? Entonces, eh, en los comienzos del siglo V, el imperio tenía a su servicio, porque en este momento confluye la caída del imperio romano, la, el crecimiento de los bárbaros y a su vez la iglesia que estaba también formándose. Eran como tres poderes que estaban todavía en pugna, aunque el imperio romano cae en el siglo VI, ¿no? Perdón, 476, el siglo V, ¿no? Estamos en ese proceso. Y ahí en ese contexto va creciendo el arrianismo. Bueno, que creía que Jesús era un humano, o sea, un ser creado por Dios, que era perfecto, pero que no era eterno como el Padre, ¿no? Tremendo. Le quitaba como mucha importancia a Cristo. Y como que toda la importancia se la daba a Dios Padre, ¿sí? La situación de sus vidas en los cuarteles, bueno, perdón, poco tiempo después del concilio la herejía arriana parecía extirpada, pero no fue así. Eh, Acá quiero repetir lo de Arrio. Arrio decía que hay una I que diferencia la palabra homo ousios, que es en griego, quiere decir que es consubstancial con el Padre, el Hijo es consubstancial con el Padre, y la otra, la que decía Arrio, que él decía homo iousios, o sea, le agregaba una I, y esa I, ¿sabes qué significaba? Semejante al Padre. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es ser consubstancial, misma sustancia, es como decir yo y vos somos lo mismo, yo y vos somos la misma sustancia. Eso es una homoousios, misma sustancia. Usio quiere decir sustancia y homo quiere decir igual, lo mismo. Pero es distinto decir semejante, homoi, que es semejante, usios, que no es lo mismo que igual, porque eso significa que yo soy como vos, como un reflejo tuyo, pero no soy vos. El Hijo es parecido al Padre, se parece al Padre, pero no es el Padre. O sea, son sustancialmente distintos. Esa es la herejía arriana. Detrás de esa palabra, esa I, que cambiaba todo, esa I, esa iota en griego, estaba el aceptar o no a Cristo como hombre Dios. O sea, o es un humano o es Dios. Era muy importante definir eso, obviamente, en la fe católica. Toda la fe de la iglesia dependía de ello. Básicamente, por eso es que fue tan relevante esa herejía llamada arrianismo. Poco tiempo después del concilio, la herejía arriana parecía extirpada. O sea, después del concilio de Nicea del 325. Pero no fue así. Parece que siguió dando vueltas. En los comienzos del siglo V, ¿no?
el imperio tenía a su servicio en el ejército, el imperio romano, a los hombres de los pueblos bárbaros. ¿Sí? Son estos soldados de los pueblos bárbaros al servicio del imperio romano los que comienzan a convertirse al arrianismo. O sea, parece ser que estos soldados bárbaros, que no eran romanos, pero que servían al imperio romano, se empiezan a hacer arrianos. ¿Se entiende? Les prende esa corriente de pensamiento o herético de tipo arriano. La situación de sus vidas en los cuarteles facilitó este hecho, o sea, la de estos soldados, porque poco entendían ellos de teología, ¿sí? No sabían mucho. Era fácil conciliar los deberes castrenses, o sea, con los militares, la obediencia, el rigor de las disciplinas y hasta ese cierto fatalismo de predestinación que asumían sus vidas de guerreros, de soldados, ¿no? Empeñadas cotidianamente frente a la muerte, ¿sí? Sin un hombre Dios era imposible rescatar dignidad para el hombre. En el fragor de las guerras, privados de todo goce ciudadano, lógico es pensar que para ellos la austeridad, la rigidez disciplinaria, la inflexibilidad de las consignas del padre, ¿no? La idea de Arrio, que era un tipo puritano, que era un tipo exigente, que era un tipo como perfeccionista, como que era un tipo intelectual, y entonces todo ese rigor del arrianismo les pegaba a estos soldados, les gustaba, esa exigencia a ultranza de que todo era así, ¿no? Claro, porque el padre, ¿qué es el padre? Dureza, ¿no? ¿Y qué es el hijo? El hijo es misericordia, porque el hijo viene a salvarnos. Parece que a ellos les gustaba más el padre, la idea del arrio, ¿sí? El padre por encima de todo. Entonces, sin un hombre Dios, acá dice, en el fragor de las guerras, privados de todo goce ciudadano, lógico es pensar que para ellos la austeridad, la rigidez disciplinaria, para estos soldados bárbaros del Imperio Romano, la inflexibilidad de las consignas, fueran las únicas virtudes. O sea, como parecido como pasaba en el estoicismo, ¿sí? El espíritu de este puritanismo arriano, fatalista y sin esperanza, pasará luego de la mano de la predestinación al calvinismo. ¿Se entiende? O sea que acá tenés un germen de lo que siglos después desarrolla Calvino en la teología en Francia, cuando él inicia la reforma junto a Lutero, o sea, él, en su pensamiento de la predestinación. ¿Qué significa esto? La predestinación significa que vos ya estás salvo o no estás salvo, porque lo dijo el Padre. O sea, hagas lo que hagas, estás condenado o estás salvado. Esa es la predestinación. Por supuesto, entonces, en el germen de una herejía arriana, vas a tener un futuro protestantismo. ¿Se entiende la conexión? Bueno, eso estaba diciendo. Ah, o sea que es bueno ir viendo las semillas de las herejías y también de los que después se desarrolla en los pensamientos protestantes. No porque las herejías estén equivocadas o porque los protestantes estén equivocados, porque yo no tengo esa postura, sino como para ver qué es lo que uno cree. Porque si uno se dice católico y sigue el dogma católico, como es tu caso, por ejemplo, bueno, entonces uno dice, a ver, ¿por qué creo yo esto frente a otros que creen otras cosas, sean protestantes o herejes o de cualquier corriente religiosa? ¿Por qué yo tengo diferencias? ¿En qué es que me diferencio? ¿Cuáles son las raíces de este pensamiento? ¿De dónde viene? ¿Cuándo empezó? ¿Se entiende? Todo tiene una historia. Arrio, este gran pensador heresiarca, había hundido la cultura católica. Con Cristo, solo hombre, si Cristo es un humano, como todos nosotros, no es Dios, no hay catolicismo posible, dice este sacerdote. ¿Sí?
O sea, si llegaba a triunfar el arrianismo no iba a haber un catolicismo, por lo menos como lo conocemos, ¿verdad? Se quebraba no solo la posibilidad de una cultura común, sino la unidad extratemporal y particular de la cristiandad. Sí, si Cristo no es Dios, todo cambia, ¿verdad? Se quebraba no solo la posibilidad de una cultura común, sino la unidad extratemporal y particular de la cristiandad. La lucha entre romanos y bárbaros es entonces una lucha religiosa. Los romanos eran católicos, ya se habían convertido y bueno, ya estaban con el catolicismo, Constantino y todo eso. Pero los bárbaros que eran soldados dentro del imperio romano, se veían más seducidos por la rigidez de la herejía arriana. ¿Se entiende esto que se da en este siglo 4, 5 y 6 después de Cristo? ¿No? Este es el contexto que estamos analizando del desarrollo de la cultura católica. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Aparece precisamente esta lucha religiosa cuando la antigüedad pagana, la de los griegos, romanos, todo, ¿no? Va dejando paso a la antigüedad cristiana, de la mano de los mismos romanos que se convierten al catolicismo. ¿Sí? Ahora, agotadas las fuerzas del imperio, que ya está cayendo el imperio de Occidente, caída la antigüedad pagana, solo queda la iglesia para presentar batalla. Agotadas las fuerzas del imperio. O sea, el imperio ya no podía enfrentarse a los bárbaros. Estaba siendo vencido por las invasiones bárbaras. Entonces la iglesia es lo único que puede, desde el romanismo, desde la romanidad, enfrentarse a los bárbaros. Desde la iglesia. Por una cuestión como una especie de batalla cultural, ¿se entiende? O religiosa. Este es el contexto, ¿se comprende? Si perdimos las armas, bueno, pero vamos a ganar por la parte religiosa, que eso es lo que ganan los romanos, porque se instala el latín hasta el día de hoy en la iglesia, ¿no? Y en la cultura, el latín con todo lo que implica, ¿no? No solo la palabra latín, el uso del latín, sino el pensamiento romano, ¿no? Que prevalece con los siglos, se impone a los bárbaros, ¿se entiende? Que de alguna manera los bárbaros van a quedar más atados al paganismo. Entonces, caída la antigüedad pagana, solo queda la iglesia para presentar batalla. El arrianismo fue el golpe final con que los bárbaros se empujaron y voltearon al imperio. Cuando Alarico conquistó a Roma, Alarico fue un líder, creo que visigodo, y llegó a conquistar Roma en el siglo V, Roma ya estaba vencida por Arrio, o sea que primero perdieron la batalla cultural en ese avance de los bárbaros, y después cae Roma, bajo las armas, ¿se entiende? Por eso es que es muy importante los debates de ideas, porque esos son los que determinan las cosas. Yo hoy le criticaba a Milei que él pone un león con un disfrazado de Papá Noel, y eso no es Navidad. El león es él, ¿no? Está bien, pero no vi una cruz, no vi un niño Jesús, no vi un pesebre, no vi nada. Estaba la imagen de Argentina y viva la libertad carajo. Sí, pero está perfecto, pero es una fiesta de Navidad y es la fiesta católica o cristiana. Y él no reconoce nada de eso. Y yo entiendo que él es judío, está convertido al judaísmo, pero cuando vos empezás a ningunear los símbolos y a dejarlos de lado y a reemplazarlos por otro, ¿qué sucede? Las culturas se caen. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, si vos ves las películas de Estados Unidos, creo que tú vives en Estados Unidos y lo sabes bien, uno ve en todas las películas y las series de Estados Unidos, en una habitación, en una cama, en un restaurante, en un salón de lo que sea, vas a ver siempre una bandera yanqui, una bandera estadounidense. Siempre hay una bandera. ¿Eso es casualidad o lo hacen porque están convencidos de que para ellos es muy importante su identidad nacional? Ahí hay una batalla cultural
El día que, el día que Estados Unidos se transforme para los mismos estadounidenses en una vergüenza y un oprobio, como le pasa a los españoles, y deje de aparecer la bandera en las películas y series, Estados Unidos está vencido. Va a caer como Roma. Se lo van a comer vivo. Cualquier otra potencia, puede ser China, Rusia, los musulmanes, no sé, quien sea. Eso está pasando en Europa ahora. Entonces hay que ver qué hacemos con esas ideas. Porque vos decís, bueno, está bien, hay que ser tolerante. Sí, el tema es que si sos tan tolerante, es como decir, yo puedo invitar a alguien a mi casa, lo invito a tomar algo y después se va. No es que se queda en mi casa, pero si se empieza a quedar y después trae toda su familia y todos sus amigos y ya directamente viven adentro de mi casa, yo ya no tengo más la casa. Ya no es mía. No dispongo más de mi casa. No dispongo más de mi espacio, no es más mío. Es más, me empiezan a imponer las costumbres que ellos tienen en mi propia casa. ¿Se entiende? O sea, ¿hasta qué punto tenés que dejar que te invadan y que te coman vivo, digamos? El arrianismo fue el golpe final con que los bárbaros se empujaron y voltearon al imperio. Cuando Alarico conquistó Roma, esta ya estaba vencida por Arrio. El conde Bonifacio, gran amigo de San Agustín y enamorado de una arriana que se llamaba Eulogia, traiciona al imperio y entrega a África a los vándalos arrianos. Es un conde que era amigo de San Agustín, siglo V, estaba enamorado de una arriana y hace una traición al imperio y le entrega la zona de África a los vándalos, que eran unos bárbaros que seguían a Arrio. ¿Se entiende? Entonces, estos vándalos cruzan el estrecho de Gibraltar, ¿sí? Vándalos era una tribu bárbara, no es que eran malos. Pasa que de ahí sale la palabra vándalos porque eran tipos bastante. Cuando venían con toda la fuerza, ¿no? Arrasaban. Los vándalos cruzan el estrecho de Gibraltar y llegan con fervor de reformadores, austeros, iconoclastas, monoteístas, saqueando iglesias, cerrando baños y teatros. Van cayendo poco a poco las últimas posiciones católicas de África. Este hecho marcó el ultimátum del imperio. También Boecio, el último romano, es ajusticiado. El arriano Teodorico funda después el reino ostrogodo y contra él se alzan los católicos, contra Teodorico. Esta lucha no fue de bárbaros contra civilizados, sino de católicos contra herejes. Las luchas posteriores entre vándalos y godos facilita al imperio de Oriente. En el inicio de la reconquista de África, pero ya será tarde. Una vez que lo vencen a Arrio, Mahoma avanza aprovechando el desquicio en que quedó sumido el imperio. Para Mahoma, como para Arrio, Cristo es solamente un profeta más, o sea, no es el Hijo de Dios, y mucho menos es Dios. El Islam crecerá hasta quedar detenido a las puertas de Europa. Encarna con su austeridad, su fervor y su furor un nuevo modo de arrianismo agresivo, o sea que acá el sacerdote dice que el Islam es como una especie de arrianismo, o sea, ultra puritano, ultra exigente, ultra militar, ultra como, sí, purista, digamos, ¿no? Y por supuesto, donde, ¿quién es el importante para los islamitas? Y es Alá, el Padre. Mahoma es un profeta, Mahoma no es Dios. Jesús es un profeta, Abraham es un profeta. ¿Sí?
Entonces, eh, una vez que avanza el Islam en toda esa zona, encarna con su austeridad, su fervor y su furor un nuevo modo de arrianismo agresivo. Su auge fue imprevisible. Mahoma muere en el 632 y en un siglo sus sucesores extienden su imperio. Fíjense, en el siglo 7, ¿no? Muere. Y se extiende su imperio desde la Samarcanda o Samarcada y el Indo, o sea, Samarcanda e India, hasta Cádiz y los Pirineos, o sea, abarca toda la zona, toda África. En el oriente, las florecientes comunidades cristianas de Siria, Armenia, Palestina y Egipto son asoladas y destruidas en su mayoría. En el oeste, desde el año 700, los musulmanes conquistan las provincias romanas de África y Mauritania. En el 711 pasan a España, siglo VIII. 2 años más tarde, en el 713, casi toda la península ibérica, estamos hablando de España y Portugal actualmente, está en manos de los musulmanes. Casi todo, casi todo. O había una resistencia en el norte de España, pero han tomado toda la zona del sur de España y centro de España y por supuesto Portugal, todo eso estaba tomado por los musulmanes. Casi al mismo tiempo se extienden por Asia Menor, en dirección a Constantinopla, avanzan los musulmanes. Fíjate vos que una pequeña herejía, una pequeña diferencia de pensamiento, te puede ser la caída de un imperio o de una religión. Por eso cuando yo le digo a Milei, no me pongas un león disfrazado de Papá Noel con la bandera argentina y la nieve yanqui, porque acá no tenemos nieve en Argentina, estamos en pleno verano, comienza el verano, y no, o sea, no me pongas esos símbolos porque no me estás respetando la Navidad, que es católica, que es cristiana. La Navidad es cristiana, por más que digan que tiene orígenes paganos, lo que sea, pero es una fiesta cristiana. Cuando vos me pones un león con la nieve y los regalitos de Navidad y toda la cosa así que de invento yanqui, y bueno, ya quiere decir que no tenés ni idea de lo que importa la religiosidad de un pueblo. Sos un vendepatria, o sea, por ignorancia vas a dejar que venga todo el mundo acá afuera a agarrar las riquezas argentinas, que son muy codiciadas, a costa de toda nuestra identidad. Si nuestra identidad ya estaba mal, y si encima tenemos un presidente ignorante que no conoce nada de esa tradición, es peor. Casi al mismo tiempo se extienden por Asia Menor en dirección a Constantinopla. La cristiandad se ve reducida a Tracia y Grecia. Eh, que dependían de Bizancio. Y en Occidente una franja de territorios que va de Italia a Inglaterra. ¿Sí? O sea, los musulmanes están en Asia Menor, van hacia Constantinopla. Y la cristiandad queda. No, los cátaros vienen mucho después, Pablo. Los cátaros son del siglo ah, aproximadamente entre el siglo XI y el siglo XIII después de Cristo. O sea, ya en esos tiempos ya estaba lo que se llama la Baja Edad Media. Ahora estamos con la Alta Edad Media, cuando recién se empieza a formar la Edad Media. Los cátaros son posteriores, ¿sí? También muy interesante para analizar. También fue una herejía muy combatida por la Iglesia y terminaron siendo exterminados. Pero también había intereses políticos y económicos porque eran muchos de una región muy rica del sur de Francia, donde habría muchos condes y duques y figuras de la nobleza que se habían vuelto cátaros y tenían mucho dinero y mucho poder económico y mucha riqueza de campos y demás cosas. Y eso, obviamente, siempre con esos elementos, porque a veces la gente cree que discute sobre teología, pero están discutiendo a veces dinero y poder, ¿sabes? Eso pasó con Lutero. La reforma fue una cuestión de querer independizarse los países del norte de Europa respecto de Italia.
O sea, Italia del Norte, Europa del Norte se quería liberar de Italia del Sur. Europa del Norte se quería liberar de Europa del Sur. O sea, independizarse política y económicamente. ¿Sí? Bueno, la cristiandad se ve reducida a Tracia y Grecia. Queda solo eso, mirá vos, que dependían de Bizancio. Y en Occidente queda solamente la cristiandad en una franja de territorios que va de Italia a Inglaterra. O sea, eso es lo que queda de la cristiandad, mirá vos. Pasando por los países francos. La misión evangelizadora de la iglesia queda solo en esos pocos territorios nombrados, ¿no? Entre Italia, Francia, Inglaterra. eh, bueno, acá nombra Grecia también, ¿no? O sea, ahí queda la cristiandad, reducida a eso. ¿Por qué? Porque avanzaron los musulmanes en el sur, ¿sí? España ya queda en manos de los musulmanes en ese momento. Estamos hablando del siglo 8 después de Cristo, ¿sí? La misión evangelizadora de la iglesia queda restringida a esos territorios, pero la derrota de los ejércitos musulmanes, que se produce en los muros de Constantinopla en el siglo VII, o sea, entre el 674 y el 677, y en el 717 al 718, esa derrota, donde derrotaron a los musulmanes en Constantinopla, y el triunfo de Carlos Martel, que era el gran líder francés, ¿no? Que venció a los sarracenos en Poitiers, en la batalla de Poitiers se escribe, cambia el panorama religioso y político. Esas guerras cambian cosas. ¿Qué pasa? No es aventurado decir que esas dos victorias de la cristiandad deben de inscribirse entre los hitos más decisivos de la historia mundial. Mirá lo que dice, mundial. O sea, el triunfo de contra los musulmanes en Constantinopla. Acuérdate que gracias a que Constantinopla se mantiene católica, o sea, Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, eso dura hasta el siglo XV. O sea que la cristiandad tiene un bastión en esa zona de Oriente, del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio, hasta el siglo XV se mantiene, hasta que cae en poder de los turcos. Y ahí cambia todo el panorama mundial. O sea que hay una guerra te determina un antes y un después y te cambia toda la historia. O sea, lo que vos conocés como estos países, así, esa, bueno, por una guerra te cambia todo, la religión, todo. ¿Sí? Son muy decisivas, por eso la historia estudia guerras. Porque a veces una guerra es un antes y un después. El triunfo contra los musulmanes en Constantinopla y el triunfo de Carlos Martel de Poitiers contra los sarracenos, o sea, los musulmanes también, eso hace un cambio en la cristiandad. Acá dice, hasta aquí había llegado el arrianismo con el Islam. O sea que el arrianismo viene a sobrevivir dentro del Islam, es lo que dice el sacerdote este. La herejía cristiana arriana pervive en los musulmanes. Lo que está diciendo este sacerdote de alguna manera es que el Islam, a pesar de ser otra religión, de alguna manera es como una herejía. Lo ve como una herejía. Por esa idea de que Mahoma no es Dios, Cristo no es Dios, solo Dios el Padre. ¿Quién? Alá, Dios Padre. Ese es el arrianismo. La negación del Hijo como Dios. El Imperio Oriental, por su parte, renueva su poderío, permitiendo la evangelización de Rusia. Con la victoria de Constantinopla, situada en el corazón del Imperio Cristiano, se salva la civilización bizantina y se puede propagar la fe por los países situados entre el Danubio y el Ural. La batalla de Poitiers de Carlos Martel en Francia, que vence a los musulmanes, salvó a la cultura católica. Miren lo que dice, esa batalla salvó la cultura católica. La Iglesia tendrá que enfrentar esta convulsionada época ocupando el vacío de poder dejado por el imperio, preservando la sobrevivencia de la antigüedad pagana en todo aquello que era conciliable con la revelación y evangelizando a los nuevos pueblos y ciudades que se van formando tras la afirmación de los pueblos bárbaros. Esta será no una tarea de conquista político-militar, sino de inculturación religiosa. La cristiandad hará posible la cultura católica. La cultura católica hará posible la cristiandad.
y los monjes serán los protagonistas iniciales de este empeño. Desde San Benito, que murió en el siglo VI, o sea, en el año 548, hasta San Bernardo, que muere en 1156 en el siglo XII, todo ese periodo del siglo VI al siglo XII transcurre lo que se ha dado en llamar la era de los monjes, la era de los monjes, o de otro modo, los siglos benedictinos. Toda la orden de San Benito, toda esa época es de la orden benedictina de San Benito. Todavía no estaba ni los franciscanos, ni los jesuitas, ni los dominicos, ¿está claro? El protagonismo monacal constituye la nota peculiar de estos 5 siglos de vida social, espiritual, intelectual, litúrgica, artística y política de Europa. Desde Clemente Romano y sin duda desde los apóstoles, existían en la comunidad cristiana ascetas, continentes y vírgenes. O sea, siempre hubo ascetas que tenían contención con lo sexual y eran vírgenes. ¿Sí? Cuando el bautizado, incorporado en una comunidad de fieles, percibía que su destino era la salvación. Acá vino un tero a comer lombrices porque estuve regando anoche el pasto y es muy bonito el tero, pero bueno, no voy a sacar el video porque si no. Bueno, estaba diciendo entonces, desde Clemente Romano y sin duda desde los apóstoles, existían en la comunidad cristiana ascetas que eran continentes y vírgenes, personas que tenían abstención sexual. Cuando el bautizado, incorporado a una comunidad de fieles, percibía que su destino era la salvación y que esta salvación era difícil de lograrse, viviendo en el mundo, ¿sí? Cuando el bautizado, incorporado a una comunidad de fieles, percibía que su destino era la salvación y que esta salvación era difícil de lograrse, viviendo en el mundo, encontraba natural el tener que huir a lugares apartados y desiertos para vivir en retiro y penitencia. Así surge la idea de los monjes y los monasterios de San Benito, ¿no? Esa necesidad de apartarse del mundo y de esa especie de permanente tentación que produce el mundo con sus cosas. Entonces el monacato es un refugio. Aparecen en la vida de la iglesia los eremitas y los anacoretas, muchos de los cuales poblaban la Tebaida. Esto sucede en Egipto, ¿no? Que era un lugar desértico donde se iban como por ejemplo San Antonio y muchos otros que eran como eremitas, o sea, ermitaños, que iban a vivir al medio de las cuevas, solos y absteniéndose de todo placer temporal y mundano, ¿verdad? Cuentan que San Antonio, por ejemplo, que fue uno de los más conocidos de estos eremitas, al retirarse al desierto en el siglo III, o sea, entre el 250 y el 257, siglo III, San Antonio se topó con un hombre que llevaba vida solitaria desde hacía muchos años, San Antonio. Estos eremitas se reunieron después en comunidades o cenobios. Ahí empezó a surgirse el monacato, que dieron origen a lo que fue estos monasterios que conocemos de la Edad Media. De modo que podemos señalar en la Iglesia, ya en el siglo III, 3 categorías de fieles, que son los laicos, que son creyentes pero no son clérigos ni religiosos, los clérigos y los monjes. O sea, los clérigos tienen una categoría religiosa pero no llegan a ser monjes, y finalmente los monjes. ¿Está?
eh, aunque todavía no estuvieran codificadas y reglamentadas, sus actividades ya existían. Estamos hablando de que todavía no existía la regla de San Benito, pero ya existía como en potencia o en germen todo esto. Son muchos lo que hizo Benedito fue reglar lo que ya existía para formar la regla de los monjes. San Benito fue, como decir, el creador de los monjes, no el creador, el que estableció el régimen de los monasterios y que quedó por siglos hasta el día de hoy. Esa regla de San Benito sigue siendo la que rige a los monjes, no solo los benedictinos, también por supuesto a los monjes de otras órdenes. Estamos hablando de cómo la iglesia se va desarrollando en estos siglos, ¿eh? Eso es lo que estamos viendo. Cómo crece, se expande, se ordena, se organiza, se enfrenta a las situaciones que tiene que lidiar, digamos, histórico, político, religiosamente, teológicamente. Son muchos los textos que hablan en este sentido y distribuyen y diferencian las funciones propias de los laicos y de los clérigos. ¿Sí? Como lo de San Clemente de Alejandría. Ah, yo no sabía que Clemente de Alejandría lo consideran santo. Mirá vos, no Orígenes, pero sí Clemente, mirá vos. Eh, Acá hay como, son textos que ponen las funciones que tienen los laicos y los clérigos. Lo hizo Clemente, lo hizo Tertuliano en el siglo III, lo hizo San Cipriano en el siglo III. ¿Sí? Desde que la iglesia recibe el Espíritu en Pentecostés, queda marcada y definida su estructura esencial, después canónicamente asumida, que son clérigos y laicos. No se trata, como quieren algunos historiadores protestantes del siglo XIX, de una comunidad primitiva e indiferenciada viviendo bajo un régimen carismático. Desde el comienzo mismo ya hay clérigos y hay laicos. Desde el comienzo del cristianismo. Hay una diferencia entre lo que es un clérigo y un laico. Pero la vida misma de la iglesia, inserta en la realidad del mundo y de la historia, irá incorporando a través del tiempo nuevos estados o formas de vida que le permitirán encarnar el Evangelio. Nuevos y ofrecer nuevas formas y lugares de salvación al hombre. ¿Sí? Hasta que el Señor vuelva. La historia de la iglesia no es otra cosa que el derrotero recorrido a través del tiempo y de la situación del hombre y de todos los hombres entablando una relación con el mundo que le permita anunciar el Evangelio hasta el fin de los tiempos. Voy a repetir esta frase. Está bueno. Dice así. La historia de la iglesia no es otra cosa que el derrotero recorrido a través del tiempo y de la situación del hombre y de todos los hombres entablando una relación con el mundo que le permita anunciar el Evangelio hasta el fin de los tiempos. No otra cosa de esto nace y brota la cultura católica. El monacato aparecerá entonces, o sea, los monjes, los monasterios, aparecerán como un estado o forma de vida a partir de la cual sería como la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Decía San Agustín, ¿no? ¿Cómo vivir la ciudad de Dios en el mundo? Bueno, un monasterio te permite eso, vivir como Dios quiere, con la voluntad de Dios, pero viviendo en el mundo, ¿no? ¿Y qué mejor forma que un monasterio? Donde uno puede estar rezando, donde uno puede estar ayudando, donde uno puede estar haciendo un montón de cosas, pero siguiendo siempre la voluntad de Dios y no según la que da el mundo, ¿no? Sino acorde con la ciudad celestial, como anticipación. El monacato aparecerá entonces como un estado o forma de vida a partir de la cual se irá dando un modo
que le permitirá a la Iglesia, por un lado, salvar la antigüedad cristiana frente a la desaparición de la antiquitas pagana en el siglo VI. O sea, salvar la antigüedad cristiana. Cae la antigüedad pagana, pero queda la antigüedad cristiana, que sería los primeros siglos del cristianismo, durante la Edad Antigua, que sería como los primeros siglos de la era. Por otro, le permite evangelizar Europa, ¿sí? El monasterio es como un centro cultural. O sea, con el monasterio se sostiene durante siglos la cultura católica. Es el foco de sostenimiento de la cultura católica, los monasterios que están por toda Europa después. Uno donde vaya, en cualquier país de Europa va a encontrar monasterios, ¿sí? Como encuentra catedrales e iglesias, por supuesto. Pero el monasterio es donde está toda la vida rica de la iglesia. Porque hay muchas cosas en un monasterio. No solamente está la iglesia, digamos, el lugar donde se hace la Eucaristía. Por otro, evangelizar Europa ante la invasión de los pueblos bárbaros, construyendo la Europa medieval. ¿Sí? El monje no es de suyo un clérigo, aunque puede llegar a serlo por la orientación sacerdotal. Asume en la iglesia un estado o forma de vida que consiste en no vivir para el mundo y según el mundo, sino conservar su vida a Dios y para Dios. El monasterio se transforma en este modo en un signo visible y anunciativo de la ciudad celestial, el reino de los cielos que no es de este mundo. Bueno, hasta acá entonces yo voy a compartir, hasta acá, hasta este punto, y acá dejo porque me voy a poner un pantalón o algo porque está haciendo más frío. Y bueno, a ver. Pablito, yo no sé si estás, pues creo que ya no te veo conectado, puede estar por ahí. Si estás te saludo, si estás por ahí o mandamos un mensaje. Yo no veo en línea, no te veo en línea, pero sé que estabas comentándome cosas. Y acá voy a cerrar el video y bueno, más o menos le di un panorama de lo que fue esa etapa, ¿no? Del arrianismo, de los bárbaros, del avance de los musulmanes, de cómo los monasterios se sostienen como el baluarte que permite a la cultura católica mantenerse en tantos siglos. Porque acuérdense que ahí estaban los libros, los copistas. Había gente que trabajaba para sostener una cultura. Porque eso no se hizo solo. No es que si, bueno, listo, todos fluían como hippies que les brotaba el pensamiento. No, tuvieron que luchar, primero en guerra, segundo, en copiar textos, en interpretar, en concilios, en doctrina, en escribir, en elaborar ideas. Todo eso fue cómo se sostuvo tanto tiempo. Y por supuesto que estaba el Espíritu Santo. Y por supuesto que estaba la inspiración y Cristo. Porque si no hubiera habido un sostenimiento espiritual para esto, solamente con la fuerza de la voluntad o el fluir, las cosas no se dan. O sea, uno puede tener muchas ganas, pero sin esa ayuda divina, esa ayuda suprema, esa voluntad suprema, las religiones no se logran expandir. Cuando hay una fe es porque hay algo que nutre a los humanos, ¿no? Y entonces cuando uno ve la historia del catolicismo, pero también si viera la historia del budismo, o si viera la expansión de otras grandes religiones, o del judaísmo, por ejemplo, uno ve, o de los musulmanes, que acá habla de una forma despectiva, pero porque es una persona el que escribe, que tengo que decirlo, que no lo he dicho en todos los videos anteriores, por respeto, y porque es un amigo de la familia, y porque es un sacerdote de la Iglesia Católica, pero para mí tiene una visión muy fanática. O sea, todos están equivocados menos la iglesia, todos están equivocados menos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Yo creo que Dios brilla en el corazón y en la mente de todos los humanos. Está presente. Y todas las religiones son un reflejo de esa luz divina que toma formas culturales según el lugar y el tiempo que aparece. Entonces, la idea de pensar mi religión es la verdadera porque es la mía y entonces fundamento todo y desprecio a todas las demás, no es mi idea. Mi idea acá es mostrar el catolicismo para que se conozca su historia, cómo determinó nuestra historia y cómo su cultura nos influencia hasta el día de hoy. Para valorar lo bueno, para conocerlo, porque no se ama lo que no se conoce, decía Santo Tomás,
pero no para despreciar a las demás culturas o religiones. Eso no va ni con este canal de YouTube, ni con mi punto ni posición. Feliz Navidad a todos, que Dios los bendiga, que Cristo nazca en todos los corazones, que eso es la Navidad, y nos bendiga a todos. Y muchas gracias a quien vio interesado este video.